por completo, completo. Profe, ¿me escucha? Ahora lejos, Dios te bendiga. Ahorita dice, está ganando la tecnología. Profe, bueno, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Se pueden hacer Ujú, preguntas? Sí. claro. Ok, profe. Bueno, profe, muy interesante lo de la prolijidad, pero no sé, lo que mencionaste fue como los ítems de cómo se percibe una personalidad cuando tiene esas, digamos, los destrezas o hábitos. Pero ¿cómo se podría percibir como ya un trastorno? Se podría como ser más enfático en ser más enfático en decir las cosas con más sutileza o cómo se percibe esto como un trastorno. No te entiendo, Alejo. Eh, a ver, estamos hablando sobre los trastornos del pensamiento. Ujú, La prolijidad, pues, se supone que es uno de ellos, según los parámetros de dicho área. Pero lo que nos ajá. dijiste fue como las condiciones de lo que se presenta en la prolijidad o discurso adornado. Pero obviamente para que sea un trastorno debe de tener ciertas condiciones más rigurosas al momento de expresarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo detectar a una persona con un trastorno a diferencia de pues una prolijidad normal? Uno lo ve mucho en las personas que tienen, por ejemplo, en la psicopatía se observa mucho la prolijidad. Lo general, las personas son muy encantadoras y quieren adornar el discurso. Pero eso no es, eso yo no lo mencioné porque, digamos, no es fácil decir que una persona porque haga prolijidad, entonces va a ser psicópata, ¿no? Debe cumplir otros signos más y síntomas para pensarlo. Pero sí, en la psicopatología aparece la prolijidad mucho, aparece mucho la prolijidad, o sea, encantadores. Adornan los discursos, adornan las cosas, aparece mucho, es un signo muy patognomónico de la psicopatía. Entonces, para tener en cuenta. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, tal vez me toca investigar en dichas áreas. La, Gracias. per- la perseveración, digamos que está relacionado con una alteración más que todo neurológica. Quiere decir que generalmente se presenta cuando hay fallos a nivel cerebral y es muy patognomónico de las personas que sufren de demencia. Recuerden que la demencia se puede asociar a diferentes causas, enfermedad de Alzheimer, Profe, cuerpo de Lewy, hola, y sí, hola, te iba a preguntar algo. sí, Mira, por ejemplo, los niños cuando hay una muerte familiar asisten pues como a un funeral. Pues por ejemplo, en mi familia hay una niña que cuando otra persona tocó pues como el ataúd, ella pensaba que eso se iba a contagiar y le explicaron y más allá tiempo ella seguía creyendo que alguien se iba a morir por haber tocado el ataúd. Entonces eso ahí puede ser una mala codificación en el pensamiento o cómo se puede regular ese no, pensamiento. no, lo primero es preguntarte la edad de la niña. Tiene 6. No, es que está muy chica. Recuerda lo que vimos con Piaget y Vygotsky, que los niños a los 6 años apenas eh, están, digamos, en ese pensamiento preoperacional. Entonces ellos no tienen, digamos, a nivel simbólico, imaginario, la separación, digamos, de que una persona porque toque el cajón, no se va a contagiar del coronavirus, pero claro, hay una probabilidad de que se contagie. Entonces, como hay la probabilidad, ella lo que piensa solamente, recuerda el egocentrismo, ¿no? Que es que el paciente, digamos el paciente no, el niño tiene un problema y es que el problema es en la interpretación de los significantes y significados. O sea, el niño, muchas de las cosas que pasan en el mundo las comprende de forma literal. Entonces, ella como el coronavirus
se puede apreciar por el contacto a cuestiones que estén contaminadas. Para ella tocó el cajón y cualquier persona se puede morir. Es más, yo también lo No, pensaría profe, pero eso siendo fue adulto. antes de todo esto. Pues Ah, digamos que fue por ahí, digamos que fue hace un año. Y el niño pues sigue pensando que eso pues en el tiempo va a pasar y todavía no había pasado lo del virus. es que, mira, cada vez que alguien me habla de un caso así, ¿no? Porque la persona, ahorita me dijiste algo, ahora me agregas algo más. Cualquier cosa que yo diga es una especulación, ¿sí? Yo no sé qué puede estar pasando, porque cada vez que uno hace una interpretación de lo que hizo otra persona, de un paciente que uno no conoce, una especulación, en la medida en que seguramente si yo lo evalúo, le hago una historia clínica, me voy a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Pero así es muy complicado. Lo que sí es cierto que seguramente puede haber una distorsión cognitiva, ¿sí? Y aquí hay un pensamiento irracional, que es un pensamiento irracional que no está orientado a la realidad. Ya eso pasó hace un año y la persona sigue perseverando en lo mismo, como si eso fuera a pasar, como si se hubiese pasado ayer. Entonces aquí hay que trabajar ese tema de la irracionalidad. ¿Y eso cómo se trabaja? A partir de la terapia cognitivo-conductual. No se trabaja diciéndole al paciente, ay, no, es que no se va a morir nadie, ay, no, es que ya pasó un año. No, eso toca trabajar, son los pensamientos técnicas y su conjunto de procesos y necesita su tiempo y tiene que ser una persona experta en cognitivo conductual para trabajar y mejorar estos procesos, ¿sí? Porque hay algo patológico allí. Si pasó un año hay algo patológico, pero eso no, insisto, eso Ah, bueno. no se trabaja diciéndole al niño, no, que eso pasó un año y no, eso no es así, o sea, eso tiene, hay unos manuales que eso se trabaja de una forma seria. Entonces, toca conocer. Primero lo que hay que hacer con la niña es una valoración, una consulta, es decir, la historia clínica. En la historia clínica se observa qué es lo que está pasando y luego se dan las recomendaciones con relación a la intervención. Si necesita 7 sesiones, 9 sesiones para abordar todo este tema que está pasando. Hay un tema muy emocional también relacionado con la chica. Es más, la chica puede tener hasta un estrés agudo, porque pareciera que fuera un estrés, eh, a veces hasta postraumático o estrés agudo relacionado con un evento catastrófico. Entonces toca analizar todo en la consulta. O sea que hay variables que seguramente tú no me cuentas y que la paciente sí de pronto me va a contar o voy a observar para ir uniendo una hipótesis diagnóstica. ¿Sí? Entonces, insisto, pero Ah, bueno. debe ser una persona Entonces ahí que... en el punto, Ah, hola. profe, entonces ahí en ese caso uno tiene que estar muy pendiente como de signos de fantasía o vinculados como con este tema y ahí uno puede detonar como en estos trastornos. Pues a mí lo que me preocupa es que la niña tiene un año y la familia no ha hecho nada por llevarla al psicólogo. Eso es lo grave, ¿no? Son muy permisivos. De verdad, debieron llevarla a los 6 meses, como más tardar, debieron llevarla a consulta por psicología. Eso debió ser urgente. Son cosas urgentes porque se pueden estar instaurando algunas conductas psicopatológicas. Cuando aparecen esas conductas así, lo ideal es hacerle seguimiento. Si persiste a los 6 meses, digamos que son los criterios, meterlo a psicología, al psicólogo, ¿sí? Porque puede Y ser la formación de algunas conductas psicopatológicas. Pero están muy dormidos los familiares, ¿no? Entonces usted como estudiante de psicología tiene que comenzar a fomentar en ellos la salud mental es importante. La salud mental es importante. Hay que cuidarla mucho, ¿sí? Hay que cuidar mucho la salud mental. Bueno, perseveración. Dije que, por ejemplo, daño axonal difuso, pero generalmente se observa en los pacientes con demencia y los pacientes perseveran, perseveran, ¿sí? Hay una perseveración constante de estos fenómenos. Entonces, el paciente siempre habla de lo mismo, ¿sí? Eh, ya pasó, por ejemplo, supongamos que pasó el tema del COVID
la persona sigue hablando de lo mismo, 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 de lo mismo. O la persona que a veces también no lo hace consciente, porque hay un daño. Y también en los pacientes con autismo se ve la perseveración. Entonces, quiero comer chocolate, come chocolate, quiero comer chocolate, quiero comer chocolate. Siempre hablan de lo mismo, te hablan de lo mismo. El león, en la finca de mi abuelo tenía un león pequeño. Sí, abuelita, ya me contaste otra vez. En la finca de mi abuela había un león pequeño. Hablan de lo mismo, si perseveran, ¿no? Perseveran que es un signo que hay un daño ejecutivo. También se ven los traumatismos craneoencefálicos. Abunda mucho. Y también se ve en los, bueno, ya lo mencioné en los pacientes geriátricos, pero también en los pacientes que tienen cronicidad de consumo de sustancias psicoactivas, que las personas te hablan siempre de un mismo tema, de un mismo tema. Yo no sabe que algo no está bien en el paciente. No es que lo voy a diagnosticar con eso, simplemente le voy a hacer un seguimiento al paciente porque ya eso me dice en consulta que está pasando algo. ¿Sí? Muy bien. Eso con respecto a los trastornos del curso. Vimos de la forma del origen, ¿sí? Que la forma del origen es el animista, ¿sí? El mágico y el autista. Vimos también dentro de los cursos el bloqueo de intersección, disgregación, la fuga de ideas, bradisiquia, taquisiquia, retardo, prolijidad, perseveración. Y ahora vamos a ver los trastornos del contenido. Estos trastornos del contenido son muy interesantes porque hablan de esto que es casi inamovible en el sujeto si no se interviene. O sea, que necesita sí o sí intervención psicológica, mucha intervención clínica, mucha, mucha. Porque si no, por lo generalmente no se va a modificar esto. Ese es el tema, ¿sí? Porque está en el contenido, ¿sí? Esto es lo que hay que, lo otro también, pero digamos que esto que voy a mencionar, si no se trabaja desde la psicología, no se va a modificar. Bueno, está la idea prevalente o fija. La idea prevalente o fija es una idea parásita, así dice más o menos la psicología psiquiátrica de Taborda. Es una idea parásita aceptada por la conciencia que el paciente vive de forma egodistónica, perdón, egosintónica. ¿Cómo así? Hay dos conceptos en la clínica que se llama egosintonía y egodistónico. El egosintonía es el paciente o es la persona que tiene una patología, ¿sí? Que tiene una alteración, pero que para él no es así, ¿sí? Para él ve eso de forma positiva, es decir, él es feliz con eso. O sea, vamos a hablar de la de la psicopatología, de la psicopatía. Por ejemplo, la persona que dice, la persona que recoge dinero, los empresarios que recogen dinero para acabar con los delincuentes, ¿no? Ahí hay una psicopatía, porque ellos dicen, justifican la respuesta, no, ellos son los malos de la sociedad, ¿sí? Entonces, recogen dinero para matar a los malos, entre comillas. Entonces, ellos tienen una idea prevalente, que es egosintónica, porque ellos no se sienten culpables, no se sienten mal por haber pagado por quitarle la vida a las personas. No, es que yo no lo maté, ¿sí? Es el tema de los políticos. No, yo no lo maté. No, pero usted lo mandó a matar. No, pero yo no lo maté. Hay una psicopatía aquí, porque hay una idea prevalente o fija, que es quitarle la vida a la persona, pero es egosintónico, es decir, yo no sufro por eso. El paciente con esquizofrenia, tipo paranoide, ¿sí? Que está, que alucina, que, por ejemplo, se cree el salvador del mundo, ¿sí? Que eso también puede ser una idea delirante, pero es que el problema aquí es que el paciente la vive de forma egosintónica. O sea, el paciente no sufre con eso. Es verdad que él se cree el salvador. En ningún momento se pone a cuestionarse. Ese es el tema de la esquizofrenia con la psicosis. Que el paciente, la persona, es un paréntesis para que lo sepan, el paciente no se cuestiona. Es decir, un paciente neurótico que ve bueno, voy a hablar de algo para explicar eso. Hay un tema que se llama error de percepción, otro que es ilusión y otro que es la alucinación, ¿no? El error de percepción a veces es que digamos,
un objeto que genera un estímulo específico. Entonces tú ves, digamos que donde cuelgas el sombrero, los bolsos, ves un señor, es un error de percepción, ¿sí? Y las ilusiones es lo que se genera a veces en la formación también de algunos estímulos, ¿sí? Una, una sábana, no sé, que se levanta por la brisa, entonces usted de pronto ve un ángel, pero usted sabe que es una ilusión. Ahora, hay un estímulo, lo está generando, mientras que en la alucinación, esto es semiología de la sensopercepción, mientras que en la alucinación no hay un estímulo que produce que explique, digamos, la respuesta del sujeto, es decir, nada provoca, o sea, no hay nada del estímulo. Entonces, ¿qué pasa? Que un paciente con esquizofrenia o que tenga, digamos que esos componentes, esos elementos o esa predisposición, sale, digamos, del cuarto y mira al otro cuarto que está oscuro, que no hay nadie y ve los sombreros puestos allí, ve una persona, que eso es un error de percepción. Entonces la persona le dice a la otra persona que vio al diablo, que vio ahí un fantasma, una cosa, y, o sea, se lo cree y no lo cuestiona. ¿Qué hace un neurótico? Creo yo que somos usted y yo, de personas que dudamos siempre de las cosas, ¿no? Que no creemos en la verdad absoluta, sino que dudamos de esos fenómenos. Entonces la persona enseguida mira y hace recuerdo, utiliza mucho la memoria y dice, no, pues recuerda que ahí tienes, eso es inmediato, tienes ahí los huesos colgados y seguramente que viste mal. Y mira otra vez, efectivamente, ¿sí? Y se acerca uno para corroborar, prende las luces y se sigue viéndolo, se ve que es ahí lo que generó el error perceptivo. Mientras que la persona, sí, las personas que son sugestionables tienen un alto grado de pertenecer a la esquizo, ¿no? Son muy fáciles de sugestionar. Entonces, tampoco la sugestión con la persuasión son dos conceptos muy distintos. Los dos fenómenos pertenecen a la psicología social, pero se utilizan mucho en la clínica. Entonces, el paciente, dentro de la estructura psicótica, o sea, se crea la alucinación, ¿sí? O sea, un paciente, por ejemplo, a veces me ha pasado particularmente que uno está durmiendo y a veces deja un objeto mal colocado y el objeto se cae, ¡pum! Y entonces, obviamente te asusta por la impresión, además que cuando estás estás en el sueño, ¿sí? REM o no REM, más que todo en el no REM, eso seguida te pega increíble, porque el cerebro está entre dormido y despierto, los músculos y todo, entonces eso pegas un salto. Pero bueno, se cayó el objeto, digo, bueno, se cayó algo, ¿no? Por el sonido uno más o menos interpreta. Pero ¿qué hace la persona con esquizofrenia? Enseguida lo asocia a un fenómeno paranormal y enseguida, no, que brujería, que es lo otro, que hay un espíritu. Y haciendo un punto aparte, cuando no es que estoy diciendo que no existan cosas malas en la vida, ¿no? Las brujas existen, de que las hay, ahí los espíritus existen, de que los hay, pero ¿cuál es el fenómeno de la espiritualidad? Que cuando hay cosas malas, negativas, eso para que lo sepan, estoy hablando de mi experiencia clínica, cuando yo era estudiante, entonces yo, todo el mundo en la metro, sabía mi interés por la esquizofrenia. Es más, yo estudié psicología por mi interés en la esquizofrenia. Es decir, pero en ese entonces, cuando era estudiante, era porque yo quería buscarle respuesta a las posiciones diabólicas. Esa era mi pasión. Cuando todavía lo sigue siendo. Pero cuando era estudiante, yo quería encontrarle la respuesta. ¿Qué pasaba con el sujeto? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, este tema de la esquizofrenia, después supe que era esquizofrenia, y luego en los casos clínicos, digamos en la consulta, porque digamos que la metropolitana tiene un super hospital grande, que es el metropolitano, nosotros rotamos de cuarto allí y las prácticas clínicas comienzan desde cuarto semestre. Y entonces ahí hay un quinto piso que es solamente psiquiatría, entonces hay pacientes con esquizofrenia, y son datos son pacientes que de verdad que dicen cosas a veces muy interesantes. Uno tiene que estar preparado para estos pacientes porque un paciente esquizofrénico puede subirte el cuello, pegar un grito de una manera eh, fuerte, perturbadora. Entonces hay que prepararse para la clínica. La clínica no es fácil. Entonces yo le decía a mis compañeros, si ustedes saben de un caso de posesión, dígamelo en cualquier lugar que yo voy enseguida. Entonces yo iba a todos los lugares, Ponedera, Malambo, La Chinita, Rebolo, a cualquier lado que existiera un caso de posesión, yo iba.
Entonces, aprendí mucho de eso porque entonces yo lo que veía en los pacientes era una esquizofrenia tipo paranoide, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de las posesiones. Entonces, bueno, pero no había nada y no había nada, pero digamos, cuando hay cosas malas, la actividad paranormal se mantiene en tiempo y espacio. O sea, no es que se cayó el caldero, se cayó la olla, se cayó, o sea, no, ya eso, no, ya eso, no, no, eso cuando es algo así, esa la actividad se mantiene, o sea, se mantiene día y noche. Eso no, eso no cambia, pero es otra cosa. Y en Estados Unidos hay un laboratorio de parapsicología dentro de la psicología que se encarga de estudiar estos fenómenos, ¿no? Para analizar este tema del curso. ¿Sí? Entonces, cuando hay una actividad paranormal, eso se mantiene. No es que se cayó una, no, eso se mantiene. En día y noche, no es que es ciertas, pero no, día y noche se mantiene, digamos, para que lo tengan en cuenta. Son fenómenos que quien quiera profundizar puede hacerlo. Sí, mientras que en la esquizofrenia todo el mundo lo inventa, lo inventa, lo inventa, lo inventa. Yo conocí un paciente digamos, yo no lo estaba, yo estábamos, habíamos como 7 estudiantes porque podíamos ingresar solamente máximo 7 estudiantes, 5 o 7. Entonces, un paciente con esquizofrenia le dijo a una de mis profesoras, le dijo, usted se va a separar de una forma catastrófica y va a tener un hijo. Y ella tiene un hijo grande, lógicamente, ¿no? Y luego el esposo muere a los 3 años y entonces ella luego queda embarazada como a los 5 años. Entonces, yo cuando me enteré del tema, me acordé de aquello que ha dicho el paciente, ¿no? Son cosas que a veces pasan en la clínica que no tienen explicación. Para dedicarse a los pacientes con esquizofrenia hay que tener cierta actitud, ¿no? Cierta actitud porque eso te puede terminar afectando. Entonces, por eso es que yo recomiendo que los pacientes, futuros psicólogos pasen obligatoriamente, aunque la universidad no lo obliga, pero debería ser obligado a que al menos cumplan 100 horas por psicología. Porque digamos que en la consulta es que usted comienza a analizar ciertas técnicas. Usted sabe mucha teoría, pero digamos, cuando entra a consulta es que usted comienza a analizar ciertas cosas y ciertos procesos y a conocerse un poco más. Entonces, no tiene sentido que un psicólogo que terminó y nunca pasó por psicología está atendiendo pacientes. Eso no no es un futuro muy exitoso, créanme. Porque comienza a improvisar, comienza a hacer muchas cosas. Entonces, quien pasó por consulta tiene una percepción diferente. Si uno no cree en este cuento de la psicología, para aquí vamos. Bueno, eso es punto aparte. Entonces, recuerden que la idea prevalente o fija es una idea parasitaria aceptada por la conciencia que se vive de forma egosintónica. Es decir, el paciente no sufre con eso. Mientras que la idea sobrevalorada, ¿sí? Es una idea también aceptada por la conciencia, pero aquí la diferencia es que está muy orientada a un tema específico. Por ejemplo, ¿dónde ve uno mucho las ideas sobrevaloradas? En los fanáticos religiosos. Sí, dentro de las religiones se esconden muchos temas patológicos. No estoy diciendo ahora que porque la mamá sea católica, pentecostal, tenga esta patología, ¿no? En muchos pacientes se esconde mucho este tema de las ideas sobrevaloradas. Se esconden estos fenómenos, ¿sí? Entonces, estos temas son muy interesantes porque es que la persona eh, dicen que todos los demás no se asocia con las demás personas porque son pecadores y que él solamente se relaciona con las personas del mundo de su iglesia. Esa es una idea sobrevalorada. ¿Mm? Una idea sobrevalorada que a veces es difícil, digamos, diferenciar entre una idea prevalente y sobrevalorada porque en la clínica a veces el paciente muestra signos de uno y signos de otro. Entonces, bueno, le toca a uno colocar allí las dos. Pero el tema de la idea prevalente, ¿sí? Que es que está muy relacionado es con que el paciente no sufre. Y en la idea sobrevalorada, el paciente no es que logre sufrir, pero sí tiene como a veces una disonancia con respecto a este fenómeno de juzgar a los demás. Entonces, en la idea sobrevalorada, por ejemplo, se pueden creer el salvador del mundo, ¿sí? Se viven con gran repercusión afectiva.
para tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, una diferencia entre, por ejemplo, las ideas obsesivas, y es que las ideas obsesivas si no son egosintónicas, sino que son egodistónicas, ¿sí? O sea, el paciente obsesivo sufre con, con el pensamiento y lo que hace. Es decir, lavarme las manos muchas veces, él no lo quiere hacer, entonces él sufre todo el tiempo. Él sabe de la patología, si es no zoonósico. Y entonces es egodistónico, o sea, hay una disonancia entre lo que piensa y hace. Eso pasa mucho a veces en algunos cuadros patológicos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces la persona tiene que estar limpiándose todo el tiempo. Entonces yo digo, hoy en día con la pandemia, pobre gente obsesiva compulsiva, la gente diagnosticada con eso, o la gente obsesiva, sí que nada más obsesiva, me imagino que ahorita están en la compulsión, porque el tema de la pandemia, o sea, lo que hace es reforzar una conducta negativa de manera positiva, lavarse las manos todo el tiempo, el alcohol, tal vez no coger, darle la mano a las personas. Sí, yo me pregunto cómo estarán estas personas a nivel psicológico. Entonces, eso es muy preocupante y patológico, muy patológico, porque grave, eso ahorita que termine la pandemia, la patología a nivel psicológico es una cosa increíble, ¿no? Y nadie le presta atención a eso, ni el gobierno, y estas personas deben estar sufriendo mucho, ¿sí? Entonces, mientras que, por ejemplo, en la idea sobrevalorada, para hacer diferencias, idea obsesiva, el paciente tiene una disonancia entre lo que piensa y siente, perdón, piensa y hace. O sea, él no quiere lavarse las manos todo el tiempo, él no quiere estar organizando la ropa de forma perfecta, pero es que no, si no lo está así, no lo hace. Y en los grados más patológicos de la compulsión, hasta una alfombra medio rodadita, el paciente sufre por eso, ¿sí? De que él dejen los vasos, es un sufrimiento. Y estas personas que tienen estas conductas obsesivas, por generalmente uno no les recomienda que trabajen en lugares como sí, ama de casa porque es un trabajo, o digamos que auxiliares o empleadas de servicio. Eso no, lo que hace es perjudicar estas conductas, ¿sí? Y el obsesivo sufre con eso. Entonces, mientras que en la ansiedad sobrevalorada es que el paciente tiene una creencia, ¿no? Una creencia de convicción, o sea, firmemente cree que él está convencido de que él es diferente a las demás personas, ¿sí? Y eso lo defiende con gran fortaleza, con gran fuerza, sin pensar en la racionalización, ¿sí? Entonces, si tú le muestras evidencia científica a la persona no le va a importar, o sea, él lo va a seguir argumentando desde su creencia, ¿sí? De su convicción. Entonces, básicamente, personas como, por ejemplo, una idea sobrevalorada, no es que a mí me va mal porque me va mal en la vida porque maté un perrito, o traté mal al perrito, o traté mal a mi mamá. No es que me corté porque eh, no le pagué los 50.000 pesos a mi primo, ¿sí? Entonces, estas son cosas que son ideas irracionales. Son ideas irracionales. Todo eso se trabaja de la cognitivo-conductual, que me gusta, que me parece a mí que es el enfoque más, digamos, donde se ven los resultados más rápidamente. Recuerden que las consultas son de 7 a 9 y luego, perdón, la intervención, y luego se despacha el paciente para la casa. O sea, no vas a tener tu paciente ahí haciéndole psicoanálisis, que no es psicología. Lo que sí es psicología es la psicología dinámica, que trabaja con la primera y segunda tópica. Bueno, ese es otro cuento. Bueno, idea prevalente, idea sobrevalorada, idea obsesiva. Las ideas fóbicas, ¿sí? Las ideas Hola. fóbicas, hola. Profe, la mitomanía entraría ahí en eso que estás explicando ahora de las, pues como de las cosas que ellos mismos se creen y así. Sí, pues sí, sí. Lo que pasa es que la mitomanía está, sí, pero la mitomanía es un diagnóstico ya. Sí, el mitómano, que tiene una idea, eh, no puede ser una idea, ni es obsesiva, ni es sobrevalorada,
sino que es una idea prevalente, el mitómano. Siempre habla de cosas como que eh, no te dice mentiras. O sea, la mitomanía es una persona que inventa, o sea, que te dice mentiras. ¿Y dónde se ve? En los trastornos de la memoria. La mitomanía, la persona que inventa, 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 inventa. Acá no la mencionan en el pensamiento, sino que es más orientado al trastorno de memoria, de semiología, pero es un diagnóstico, ¿no? La mitomanía es la persona que inventa cosas. Entonces la persona no tiene, por ejemplo, 5 centavos, tiene 10.000 pesos en el bolsillo y dice, no, yo ayer pasé por la calle y pasó un loco y el loco me regaló 200.000 pesos. Yo le dije, pero ¿por qué me regalas esto? No, te lo mereces, tú te lo mereces, eres el mejor. Sí, me lo dio, que es un man que estudió conmigo hace muchos años y me dio estos 200.000 pesos. Esas son cosas de la mitomanía, ¿sí? O que a veces de una sola cuestión que le pasa la exageran. El problema el mitómano es que no progresa porque esas ideas prevalentes son de gran repercusión, pero más que idea prevalente, yo ubico al mitómano en un tema de la ansiedad delirante acá, porque es un tema delirante, o sea, hablar siempre de un tema específico, exagerarlo, no, que es que bueno, salimos de fiesta, ¿no? Nos fuimos de fiesta, 4 amigos, invitamos 4 niñas, 4 amigas. Entonces, ¿qué hice el mitómano? Alguien puede decir, no, yo me cuadré con la monita, estaba bonito, la pelinegra, tal. La pasamos bien, la pelada muy complicada y tal. Nos dimos unos besitos, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. El mitómano que dice, no, los amigos me llevaron 4 muchachas, pero todas 4 me estaban enamorando a mí, me estaban cayendo a mí. Puede ser que eso pase, ¿no? Pero todas me estaban enamorando a mí. Entonces yo tenía una en la pieza y llegó la otra. No, pero mira, estoy con ella. No, pero no me importa. Entonces estaban las 4 juntas allí, ¿sí? Entonces me dieron plata además para que yo brindara y todas esas cosas. O sea, es un tema delirante. El del mitómano es un tema delirante, ¿sí? Que raya con la psicosis, ¿sí? Pero desde la clínica se ve así. Entonces hay que trabajar esos pensamientos delirantes para poder abordarlo. La mitomanía es un tema que el paciente también vive de manera egosintónica. Sí, o sea, el paciente no sufre con esa mentira que se está inventando él. Él no sufre. Entonces, en tanto no sufre, él lo sigue reforzando, lo sigue reforzando. No, si le dicen que es embustero y esas cosas, él te dice, no, si fue verdad, si quiere pregúntale a no sé quién. ¿Sí? Ya lo que mencionas. Bueno, ¿por dónde quedamos? Las ideas fóbicas están muy relacionadas con el patrón del comportamiento ansioso. Ya saben que la idea fóbica está muy relacionado a un tipo de creencia, ¿no? Lógicamente del pensamiento, ¿sí? Estamos hablando del contenido, ¿verdad? Entonces la idea fóbica está relacionada con una alteración en el contenido y básicamente aquí todos los pensamientos son irracionales. ¿Irracionales por qué? Porque lo que generan es una marcada angustia, pero que no están en relación con el peligro que se asocia con la idea fóbica. Ejemplo, tenerle miedo a una araña, ¿no? La araña no te va a comer, la araña no te va, digamos, no cabes por la boca de la araña, ¿no? O tenerle fobia a los ratones, ¿no? A las cucarachas, o sea, la cucaracha no te va a comer, no te la... Si es cierto que las cucarachas de pronto eh, son repugnantes, son, digamos que no, a nivel, Profe, no sé cómo llamarle, pero la idea fobia es que no tiene relación en lo que el paciente percibe de forma irracional con lo que eso debería generar de verdad. Hola, hola, profe, ¿me hola. explica por favor otra vez lo de las ideas fóbicas? Sí, estaba diciendo que la idea fóbica es un trastorno, estamos hablando del trastorno del contenido, ¿verdad? Entonces, como es un trastorno del contenido, ¿verdad? El problema es en el pensamiento. Entonces, no se puede confundir la idea fóbica con el miedo, ¿no? Con el miedo, son dos cosas muy diferentes. Aquí, lo que pasa en la idea fóbica es que hay un gran componente de pensamiento cargado de angustia, ¿verdad? Que limita más que todo la funcionalidad del paciente cuando aparece este objeto o este elemento, ya sea vivo o inerte, que le genera
una representación de conflicto a nivel mental. Entonces, un ratón, se te aparece un ratón, ¿no? Recuerden que la angustia hace parte de la ansiedad. Recuerden que la ansiedad generalizada es un trastorno. Eh, Recuerden que la persona con ansiedad, o sea, la persona ansiosa sufre por una cosa, porque la ansiedad es una conducta anticipatoria de lo que va a pasar a futuro. Eso es la ansiedad. Eso es lo que tiene que atacar uno. Es ansioso, sí, pero eso no te dice nada. O sea, la ansiedad es la conducta anticipatoria de lo que va a pasar en el futuro. Entonces la persona sufre por eso. O sea, se imagina, salió mi esposo, persona ansiosa, se va a encontrar con alguien, se va a encontrar con alguien y se refuerza, ¿no? Que en un momento se convierte en delirante. Bueno, y eso era un punto aparte para tenerlo en cuenta. Mientras que la ansiedad fóbica es un miedo irracional, no justificable, de un elemento, objeto que la persona de manera consciente o inconsciente responde a ese determinado proceso de conflicto. Por generalmente es de gran repercusión afectiva o emocional. Entonces, mira qué interesante porque eh, esta idea fóbica, ¿no? ¿Qué genera en el paciente? Un miedo irracional. Entonces, aparece una cucaracha y la persona que está en una reunión puede saltar, gritar, correr, ¿sí? A veces lo grave es que si está una ventana abierta, la persona ve la ventana como un conjunto de escape y no tiene en cuenta que está en el piso 10 y se tiró la persona. Entonces, por ejemplo, la claustrofobia, que es muy habitual, que he tenido pacientes con claustrofobia, que los pacientes no pueden subir por un ascensor. Es algo irracional. O sea, el ascensor solo te va a subir 5 pisos, ¿sí? 18 pisos, no importa, tú vas a salir de eso. O sea, no tienes por qué angustiarte porque hay otras personas, o sea, no pasa nada. Pero es que hay un tema irracional que hay que trabajar con la persona. Entonces, hay que trabajar aquí aproximaciones sucesivas, técnicas de sensibilización, inducción situacional, entre otras técnicas para trabajar la fobia, ¿sí? Hay personas que tienen fobia a las alturas, ¿sí? Digamos que hay fobias que no son, unas son más graves que otras. Digamos que la fobia a las alturas no es tan grave, pero el tema es que la persona no puede estar ni siquiera a 1 metro de altura, porque tiene una fobia, cree que se va a hacer daño, que se va a lastimar, que va a morir, perder la vida. Entonces, eh, fobia a ciertos animales, a los conejos he visto fobia, a los ratones he visto fobia. Eh, y hay más de 10.000 fobias. Hay fobias al agua también. Hay una cantidad de fobias, más de 10.000 muchachos. Más de 10.000 fobias existen. ¿Sí? Entonces, si tú ves una cucaracha, mátala. Pero la persona no, o sea, la persona sale gritando y sale de todo. Es un tema irracional. ¿Sí? Profe, Hola, Alejo. profe, hola. Entonces, como aclarar mejor esto, pues según mi percepción, cuando una persona siente miedo, bueno, es normal sentir miedo en algunas condiciones de la vida, Claro. pero ya cuando ese miedo se agudiza y se tonda, se considera más constante, ya se pasaría a ser una fobia, lo que se podría ser como un trastorno. No, cuando el miedo es irracional, Alejo. O Ok, sea, porque si yo voy por la calle, ¿verdad? Y hay 3 tipos que comienzan a caminar detrás de mí, es normal sentir miedo. Hay un miedo irracional que puede ser que me van a atracar. ¿Sí? Porque ahí tú me estás haciendo miedo constante. Mira que hay un miedo constante. Si lo mandan me siguen varias cuadras, hay un miedo constante. Pero aquí está racional, o sea, está justificado, ¿verdad? Eh, pero el tema de la fobia es que es una idea, es un miedo irracional que no se justifica, de gran repercusión afectiva y emocional. Y la persona tiene síntomas de la ansiedad como palpitación, ¿sí? Extrema, sudoración, fatiga a veces enseguida, ¿sí? Alteración de la percepción, del juicio, que la alteración del juicio y raciocinio también hace parte de la semiología psiquiátrica. Hay juicio desviado, juicio deficiente, juicio alterado, que es lo que pasa con las personas con la esquizofrenia, con las personas que no salen del consumo de sustancias psicoactivas, tienen el juicio desviado, deficiente, pero ya eso es otro tema, que también es semiología. Entonces, es un miedo irracional que no se justifica por la
estímulo o el elemento que lo está generando, ya sea inerte o no. ¿Sí? Entonces, sale una araña. Si usted, es normal tener miedo a las arañas porque hay arañas que son venenosas, pero las que hay aquí en Colombia no son, no son así. Usted vio la araña, la mató o la sacó de su apartamento por otro lugar. Ya, eso es normal. Si la vio, hay un miedo que pues, puede picar, ok, pan, pero no hay un miedo irracional de gritar. Hay personas que se quedan paralizadas. ¿Sí? Es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda. Y entonces, aquí hay una diferencia entre las personas que se crían en los pueblos, y las personas que se crían en ciudades. Las personas que se crían en ciudades tienden a tener, digamos, más facilidad en alteraciones psicopatológicas que las personas que crían en pueblos. ¿Por qué? Porque las personas que crían en pueblo se crían en otros ambientes, ¿no? Conviven con el ratón, conviven con la cucaracha, conviven con los animales, con el toro, el caballo, ¿sí? Digamos que la desventaja que existe entre una persona de pueblo y una de ciudad es que la persona de pueblo tiene un gran desarrollo del cociente manipulativo, o sea, es muy fácil para resolver problemas en la vida cotidiana, adaptarse, pero para semántica, ¿sí? O para hablar en público le cuesta, o sea, es más difícil, va a ser un poquito más complicado la semántica, o sea, no sabe cosas como que es un iglú, como esta comida que es, va aprendiendo, o sea, pero a nivel psicopatológico son personas muy estables. Y la persona en la ciudad tienen a atender, son mayor, digamos, tienen una mayor oratoria, ¿sí? Hablar en público, eh, socializar, ¿sí? Todo lo que es consciente verbal, pero a nivel manipulativo de resolver problemas, no lo hacen, ¿sí? No lo hacen. Entonces, una persona puede, sacó mal de pronto una persona de ciudad, sacó mal el trabajo. Entonces, el profesor le dice algo, se justifica. No, profe, lo que pasa, entonces el profesor los critica, les hace una devolución reflexiva, le llama la atención, entonces estos se sienten aludidos, se ponen mal, hasta lloran, a veces le ponen las quejas al rector, al coordinador, qué sé yo, sufren por esto, ¿no? Y una persona, mientras que una persona que se cría en estos lugares de pueblos, lo que piensa enseguida, no, el profesor tiene razón. Sí, yo preparé mal ese tema, no me forcé bien. Le escribí al profe por el interno, profe, ¿cómo hago? Profe, deme la oportunidad. Yo sé que, hombre, usted tiene la razón, yo no preparé ese tema, yo no, profesor, yo no sé qué me pasaba, estaba desmotivado. Deme la oportunidad, profe, de hacerlo nuevamente. De verdad que yo no sé qué me pasó, profe. Entonces, son diferencias que uno se da cuenta en la clínica de las personas, ¿no? De los pacientes que uno ha tenido. Entonces, la clínica es muy bonita. Y entonces, para aprender esto, muchachos, toca repasarlo mucho, repetirlo, evaluar al novio, a la novia, al amigo, a la amiga, a los papás. Ahora, no es que se va a convertir en un obsesivo compulsivo, no, sino que cuando aparezca, ¿no? Está hablando solo, epa, esta es tal cosa. Mira que ya está como psíquica, brahilálica. O sea, hacer como un apunte, porque no se le olvidan las cosas. Busca el apunte y solo con la palabra usted recuerda el concepto, ¿sí? Entonces, esto hay que repetirlo, repetir. O sea, si usted no repite esto y repite esto y repite esto, no va a aprender semiología. Hay semiología de atención, que la atención está la hiprosexia, aprosexia, hiperprosexia, en la memoria, ¿sí? Las amnesias, las paramnesias, las hipermnesias. En los trastornos del juicio de raciocinio también están los diferentes juicios. En la conducta motora también hay unas alteraciones, sensación y percepción. En todos los procesos psicológicos hay alteraciones de semiología psiquiátrica. Y eso es lo que hace el clínico. Para alguien ser clínico debe manejar semiología. Si no maneja semiología, no vas a ser nunca clínico. Pero esto, quien decide ser clínico es usted, porque ya usted decide si refuerza todos estos conceptos, ¿verdad? Entonces nosotros, los estudiantes, Profe, hola, hola, te iba a preguntar algo. sí Bueno, señor, entonces conforme al miedo, el miedo pues sería normal como una respuesta adaptativa ante situaciones que generen epa, alerta. epa, Y disfuncional, entonces cuando son situaciones que no, pues que no son peligrosas dentro de lo real, pero hay un conjunto de ideas que lo que hacen es pues como generar alteraciones, ¿cierto? Entonces una irracional. de esas, creería yo, que de pronto
Hola. Una situación, hola, profe, ¿me escuchas? Sí, se te perdió lo último. Una situación que... Cuando pasa una situación, digamos, traumática y se tiene miedo a revivir, pues ese acontecimiento puede suceder como que de un bloqueo ahí temporal, entonces puede pues como desencadenar episodios de trastornos de pánico, pero como así uno como para dimensionar este miedo para que no llegue a empezar a alterar como las respuestas que se tiene y ya pues las relaciones, la memoria, porque pues yo sí he leído como de y he visto como que el miedo también está vinculado como a las respuestas que se tienen frente al almacenamiento de la información y la memoria, ¿no? Sí, eso último que mencionaste, me estás hablando más que todo de las áreas del hipocampo y la amígdala. Digamos que el hipocampo que no se aprecia a simple vista en los cortes laterales, sino axiales o sagitales, porque hace parte del sistema límbico del lóbulo temporal, pero la parte interna y una estructura que se llama el hipocampo. Entre la estructura del hipocampo, en una parte superior, hay una cosa que se llama el unco. Si uno corta, ahí está la amígdala. La amígdala está relacionada con toda la memoria a largo plazo de repercusiones afectivas, ¿no? De gran repercusión afectiva. Y el hipocampo está relacionado con la consolidación de memoria a largo plazo, ¿sí? Eso no quiere decir que los demás lóbulos no tengan funciones de memoria. El lóbulo occipital tiene funciones de memoria visual y así. Pero estas dos partes están relacionadas mucho con las conductas fóbicas y la gran repercusión afectiva es muy importante. Hay que diferenciar dos cosas. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Un estrés postraumático es muy diferente a una idea fóbica. Un estrés postraumático ya es el diagnóstico, ¿no? Ahora, que una persona con estrés postraumático pueda tenerle fobia a los hombres después de un abuso sexual, puede pasar, ¿sí? Pero entonces esto se necesita trabajar en psicoterapia, o sea, diciéndole al paciente, no, que es que mira, todos los hombres no son iguales, que tal, eso no sirve, o sea, toca trabajarle, eso es la cognición, digamos, desde las técnicas cognitivo-conductuales para trabajar esas distorsiones y pensamientos irracionales y si hay pensamientos automáticos. Pero es normal. Ahora, mencionaste otra cosa, el ataque de pánico, digamos que es una de las manifestaciones de la conducta ansiosa, digamos, una de las manifestaciones más patológicas que se está viendo mucho ahorita con el tema del COVID-19. Personas que, el tema del ataque de pánico es que una persona le da ataque de pánico en una calle transitada así de buses y demás y puede perder la vida, porque la persona se queda en shock, cree que lo están persiguiendo, que va a perder la vida en ese momento con todas las manifestaciones fisiológicas que esto implica. Entonces, eso es un fenómeno gravísimo, ¿sí? Y entonces, las personas con ataque de pánico por generalmente necesitan estar medicadas, al menos por el tiempo que se estabiliza la crisis. Luego, con la terapia cognitivo-conductual comienzan a desmontarse el medicamento. Antes no. Entonces, eh, ya me estás hablando de diagnósticos del DSM, pero sí, la idea fóbica es una idea irracional, ¿no? Que no se justifica por algo que pasó. Aquí es algo Profe, irracional. entonces la idea fóbica estaría relacionada pues como con una pérdida de control ante la situación. Claro, es eso. Como, como la idea fóbica tiene gran repercusión afectiva, ¿sí? Está alterada la emoción, lógicamente se pierde, digamos, el control de la situación. Entonces, esas son unas cosas que hay que trabajar en la persona que si ya sabemos que hay pérdida del control, ¿verdad? Que es eso, uno tiene que comenzar a pensar en el paciente, a trabajar habilidades de afrontamiento, ¿sí? Porque hay una pérdida del control de la Profe, situación. y esas ideas fóbicas pueden ser aprendidas mediante conductas dentro de la cultura. No. Sí, eso nos los enseñó el señor Watson, que no se necesita a veces tener el contacto con digamos, con el elemento, con el objeto para generar una conducta fóbica, sino que digamos, por el tema simbólico, ¿no? Los simbolismos que nos los enseñó Vygotsky, que habló, Luria también habló sobre eso, pero quien hablaba de esos conceptos propiamente era Noam Chomsky y Fernández Saussure, aunque en el psicoanálisis también lo utilizan, pero no son conceptos psicoanalistas. Ni el imago, ni lo real, ni lo simbólico son conceptos del psicoanálisis, son conceptos de la
psicolingüística. Entonces, ese tema de lo simbólico y lo imago, y es que cuando a ti te cuentan algo, tú comienzas a imaginarlo, ¿no? Comienzas a imaginar la situación. Entonces, ¿qué es lo que más se habla en algún momento de la vida? Se habla de demonios, de brujas, de cosas, y eso, digamos, que siente el ser humano a través de esas cosas que no puede controlar, inseguridad. ¿Y qué es lo que trae la noche? Inseguridad. Eso es lo que, por eso es que usted le tiene miedo a la noche, porque la noche lo priva de los sentidos. Es lo primero que hace la noche. Los sentidos sensoriales, y el principal y el más importante es la vista. ¿Sí? La vista, no puede ver. La vista enseguida te genera inseguridad gravitacional, no, porque eso es lo de bipedestación. Inseguridad en el ambiente y el espacio. Imagínese que usted en el día le coloquen, o le venden los ojos y usted camine. Bueno, eso pasa en la noche. Solo que tú no eres consciente de que en la noche te genera una inseguridad inmediata, porque te priva del sentido más privilegiado que es la vista. ¿Sí? Por más que tú veas aquí, allá, digamos, en puntos muy oscuros en mi casa cuando yo duermo, entonces hay una inseguridad manifiesta. Y si yo tengo distorsiones cognitivas, ¿no? Tengo muchas cosas ahí a nivel psicopatológico o que me activan, por eso es que no se recomienda a las personas que sufren de miedo, ¿sí? Que pesadillas, porque una cosa son las pesadillas y son los terrores nocturnos, eso es semiología psiquiátrica del sueño, ¿no? Del sueño. Entonces, no es lo mismo el terror nocturno a la pesadilla. Entonces, las personas que sufren de eso, eh, no se recomienda que vean películas de terror, porque en la noche no van a dormir. No van a dormir porque el cerebro, como tiene una gran predisposición, va a sufrir con respecto a eso. O sea, va a vivir en función de eso. Entonces, eso es un tema muy interesante para tener en cuenta. Una persona como yo, que no sufre de nada, no le tiene miedo a nada, puede ver películas de terror una y otra vez solo, quedarse más allá. Aunque hay películas de terror que a veces lo mueven a uno. O sea, las películas, por ejemplo, hay muchas películas que son malas, de verdad que uno no lo sorprende, ni hay problema en la fotografía, problemas en las escenas, problemas en la rapidez de las escenas, problemas, digamos, hasta a veces en la misma morfología, en el maquillaje, cuando dice, epa, pero eso no da miedo, eso no. Entonces, las mejores películas que he visto siempre son las que salen basadas en la vida de estos señores se me olvidó ahorita, estos señores que son muy famosos a nivel mundial. Warner. Sí, los Warners, porque la señora murió hace unos años. Son muy famosos esas películas, digamos que son las que más me gustan. Entonces yo siempre voy al cine a verme esas películas, porque no es lo mismo ver la película en la casa que verla en el cine. O sea, en la casa está bien, pero en el cine el sonido, como el sonido es amplificado, digamos, y el silencio del cine hace que el grado de uno de concentración sea mucho mayor, uno la viva de otra forma diferente. Entonces no es lo mismo ver la película en la casa que en el cine. O sea, son dos cosas, y más a quien le gusta el cine. Entonces, por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho de cierta serie, yo me la veo en cine, porque no va a ser la misma sensación del cine a la casa, ¿no? Y la imagen a veces no es lo mismo, también otras cosas. Entonces, estas películas yo no recomiendo verla. Me llamó un amigo los otros días, no, que estoy viendo una película de terror. Y tu niña está ahí. Sí, no, o sea, quita el televisor, pon otra cosa, no. O sea, le vas a crear una fobia a la niña. Le vas a crear una fobia. El día siguiente me llama asustado, ¿no? Lo que me contaste, claro, porque es que eso genera una fobia. Y los adultos no se ponen a pensar a veces que uno está pequeño, ¿no? Comienzan a hablar de brujería y de cuentos terroríficos. De cuentos terroríficos y no se dan cuenta que uno está escuchando esas cosas. No se regulan los adultos. Y quien sufre los platos rotos es uno. No, el niño es nervioso y no sabe por qué salió así. En tu infancia, 5 o 4 años, le dijiste, escuché un cuento allá y que salió la María del Monte y que te correteó y que casi te quita la vida y que tú gritando pudiste salir. Imagínate, uno de 4 años cuando apenas se está estructurando, eso se instaura como una norma social, ¿sí? No solo el, el, el heredero del complejo de Edipo, ese super yo de la norma, sino el super yo también del diablo. Entonces, todo lo que te digan de diablo te va a asustar y te va a regular. Y los adultos a veces no nos pensamos en eso, ¿no? Cuando decimos muchas malas palabras, que eso se llama lenguaje corporálico, no pensamos en la gran repercusión que le vamos a dar a los niños que están allí. Eso lo va formando. Eso es un tema grave. Bueno, punto y aparte.
Profe, Hola, Alejo. sí, se me surgió otra, es que este tema está interesante, lo de las fobias. Sí, señor. Profe, cuando se surge entonces una idea fóbica, ¿eso no repercute otras consecuencias, como llámese la ansiedad, la depresión y el estrés? Voy a tomar un ejemplo hipotético. Dale. Digamos que las modelos, las actrices, ellas por lo general siempre tienen que tener una régimen, bueno, digo por lo general porque pues es lo que la cultura nos ha creado, porque obviamente no sería lo acorde. Pero siempre ha tenido como la idea de que deben de andar bien, rectas, con el cabello planchado, y que cuando no lo hacen se sienten mal. Entonces, cuando están en la calle y piensa que todo el mundo la está mirando, entonces eso puede repercutir ansiedad, de que todo el mundo me está mirando cuando estoy por mi pasarela, bueno, existen muchos ejemplos, pero se me ocurrió ese. ¿No está bien? Entonces, al incrementar esa ansiedad, se puede generar una fobia, ya que es algo irracional. No. No, porque tú me estás hablando de, más que todo, es el mantenimiento o el diseño de una idea obsesiva, ¿sí? Que mantener el cabello planchado, que mantener siempre la postura erguida, que siempre mantener mirando la mirada, ¿sí? Hacia, ¿cómo le llamamos a eso? Que no esté hacia abajo, que siempre esté recta, ¿sí? Que siempre esté bien vestida. Eso es más o menos una idea obsesiva, no sería una idea fóbica, porque la idea fóbica es una idea irracional, o sea, que se genera a partir de la respuesta de un elemento. Por ejemplo, eh, se me ocurre un ejemplo chistoso. Una idea fóbica de una mujer que le tenga miedo a los hombres. No puede ver un hombre porque sale corriendo. Lo que le pasaba, no sé quién vio Dragon Ball, lo que le pasaba a Yancha, que es uno de los personajes de Dragon Ball. Eh, Cuando comienza Dragon Ball, hoy está en Dragon Ball Super ya, pero cuando comenzó Dragon Ball, Yancha aparece y conoce a Bulma, pero ¿qué pasa? Que él no podía ver chicas que le gustaran, porque entonces eso les tenía fobia. ¿Sí? Entonces, él, cada chica interesante, no, o sea, una chica, ¡fum!, salía corriendo, salía disparado. Es un caso de fobia el de Yancha. Luego se le quita con las esferas del dragón y demás cosas. O sea, el dragón lo rehabilitó. Bueno, es una cosa ahí medio fantástica, pero la fobia es una idea irracional, ¿no? Irracional que es que de gran repercusión afectiva. O sea, por ejemplo, eh, tenerle fobia a las culebras, por ejemplo, ¿sí? Que la persona no puede ver una culebra en la distancia ni que esté encerrada porque eso le genera sudoración, agitación. Es un tema complejo, ¿sí? Entonces queda claro sobre la idea fóbica. La idea fóbica es una idea racional de gran repercusión afectiva. Sí que se desencadena por un elemento, ya sea un ser vivo u otro. Sí, hay gente que hay una cantidad de fobias. Hay más de 10.000 fobias. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene fobia social, no la pasa nada bien esa persona. ¿Sí? Entonces, hay que trabajarlo. Hay personas increíblemente que tienen zoofobia, que le tienen miedo a todos los animales, a todos, ¿sí? Hay personas que le tienen miedo a volar, la famosa aerofobia, ¿sí? La fobia a las alturas. Hay una fobia que es muy común, que es la fobia a la sangre, ¿no? Que la persona ve sangre y se desmaya. ¿M? Si ves que la respuesta no está relacionada, es la fobia, pero la fobia tiene, primero hay una pérdida del control. Segundo, hay una respuesta ansiosa a lo que está pasando, ¿sí? Y tercero, que es una respuesta irracional. ¿Mm? Hay personas que tienen hasta fobia a manejar carro, a conducir moto y esas cosas. Una fobia específica. Toca trabajarla, ¿sí? Bueno, eso con la fobia. Ahora la idea hipocondríaca. Idea, recuerden que estamos hablando de contenido, o sea que el paciente piensa. Entonces, una idea hipocondríaca, ¿sí? Está muy relacionada es también, bueno, también la idea hipocondríaca está muy patognomónica, eh,
de personas que se inventan o tienen una percepción, ¿sí?, de enfermedad de su propio cuerpo. Entonces, las personas con el trastorno hipocondriaco creen que están enfermos todo el tiempo, pero esencialmente, o sea, de forma general, uno podría decir que las personas con ideas hipocondriacas es que ellos tienen un pensamiento, ¿no? Siempre, a veces y distorsionado de la salud, ¿sí? Entonces ellos viven preocupados por no tener o padecer una enfermedad grave, ¿sí? Yo no sé cómo están haciendo los hipocondriacos ahora con este tema del COVID-19. Insisto, o sea, la salud mental de los colombianos y el mundo debe estar alterado, pero no le prestan mucha atención a estos temas, ¿sí? Entonces, la persona sufre con esto, ¿no? Porque además que la persona, ¿qué pasa con la persona con idea hipocondríaca? Que es que la persona a veces se inventa la enfermedad, porque la persona hace una percepción errónea de lo que le está pasando y la persona dice que no, que tengo gastritis, me duele el corazón, cosas así, me duele la cabeza. Son personas que viven enfermas todo el tiempo, o sea, todos los días tienen un tema diferente, todos los días tienen un tema diferente y eso es lo grave. ¿Mm? Porque el uso de medicamentos son personas que les gusta automedicarse, tomar muchos medicamentos, llamar al amigo para medicarse, ¿sí? Y uno podría decir a veces que el hipocondriaco tiene una idea delirante, porque vive en función de eso todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo está enfermo y entonces ese tema se vuelve un problema para él. Entonces, lo ideal es consultar al psicólogo para manejar ese tema, ¿sí? Ahorita, me imagino que ahorita con el COVID, ¿cuántos hipocondriacos habían dicho? Tosen, por ejemplo, dicen, tengo el COVID. Tengo el COVID, me dio el coronavirus, me jodí. Ahora sí me morí. Me dio el coronavirus, es lo último que me faltaba. No, ya me morí. Y hacen, ellos vienen y hacen hacen mismo las toses y cosas y se enferman. Y cuando se enferma la persona, el cuerpo se lo cree y es una cosa tremenda. Entonces los medicamentos, paciente hipocondriaco es una cosa que no, una cosa terrible, ¿no? De los pacientes. Porque los hipocondríacos tienen una angustia, ¿no? De enfermarse. Es normal pensar de pronto que el COVID me va a enfermar. Entonces, ¿uno qué le recomienda a los pacientes hipocondríacos? Hombre, no vea televisión, no vea, no vea, En no, el buen no, sentido de la vea, palabra, de que hay que abandonar muchas cosas que a uno le vea gustan. la noticia, vea la noticia una vez al día. O sea, no busque tantos programas de COVID-19 porque se enferma. Y no solo para los hipocondríacos, sino para las personas normales también. O sea, eso terminando enfermándose que esto y que lo otro. Entonces es mejor tener un conocimiento, pero digamos no estar en función de eso, ¿no? ¿Queda claro esa parte de la idea hipocondríaca? Sí, profe. Entonces la persona lo que vive son periodos de mucha angustia por esa idea hipocondríaca. Es un tema muy eh, preocupante, de verdad que sí. Todo el tiempo cree que está enfermo. Bueno, cuando hablamos de idea delirante, siempre nos vamos a remitir a la esquizofrenia, porque la idea delirante es uno de los criterios para la esquizofrenia. Muchas veces antes tenía que el paciente alucinar para diagnosticarlo como esquizofrenia, más que todo la tipo paranoide, pero solo con la idea delirante, si de gran repercusión, se puede diagnosticar el paciente con esquizofrenia. Por ejemplo, ¿qué es una idea delirante? Básicamente, una delirante, uno puede decir que una idea delirante, el paciente la vive también como egosintónica. Es decir, el paciente no sufre con eso. Pero a diferencia de la idea prevalente, es que la idea delirante es falsa, ¿no? Es falsa, es distorsionada, básicamente. Lógicamente, como es falsa, es porque hay una distorsión incorrecta o una percepción incorrecta de la realidad, básicamente. Sí, y lógicamente el sujeto se hace matar por esa idea delirante. Entonces, no estoy hablando de que Jesucristo, no estoy cuestionando, pero muchos clínicos dicen que Jesucristo tenía una idea delirante, mesiánica, que es el Salvador del mundo, ¿no? No estoy hablando de que
no lo sea, pero algunos libros de psicología clínica dicen que la Biblia, digamos, es el libro más delirante que ha podido existir, ¿sí? Que todo el mundo con delirio, bueno, eso es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de idea delirante, hablamos del fenómeno del delirio, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que básicamente una idea delirante es una idea falsa que el paciente también vive con gran eh, auge emocional, ¿sí? Y el paciente vive en función de eso. Digamos que una de las cosas por las que el paciente vive más en función es la idea delirante, vive en función de eso. Entonces vamos a encontrar dentro de las clasificaciones de la ansiedad delirante, vamos a encontrar, por ejemplo, eh, tipos de idea delirante. Por ejemplo, el paranoide, ¿sí? Que es un tipo de idea delirante que se le conoce también como persecutorio. Entonces, estas personas que todo el tiempo creen que le van a hacer daño, que la están persiguiendo para matarla, que la van a secuestrar los agentes de la KGB. Hay un señor que ganó premio de matemática o física, no recuerdo el nombre de la película, Dios mío, yo recuerdo que la vi hace muchos años cuando era estudiante, en clínica la vimos, y esta persona era una persona brillante, pero de un momento a otro, es más, cuando yo me veo la película, yo me creo el cuento, que es verdad que el man lo estaban buscando personas de la KGB para que le entregara planos y cosas. Pero ¿qué pasaba? Que uno cree siempre lo que el libretista hace, ¿no? Y es que el libretista no especificaba bien que era un tema de alucinación y uno creía que pasaba así. Luego al final es que la persona comienza a recordar, se llama Una mente brillante la película. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, por ejemplo, él mismo metía los sobres, unas cartas y unos sobres en el buzón de la casa, pero él no se acordaba, ¿sí? Estamos hablando de una esquizofrenia ya, porque hay alucinaciones y delirio. No se acordaba de ese tipo paranoide, no se acordaba que él mismo había metido eso allí, porque alucinaba. Él mismo salía el sábado, no se acordaba que lo había metido allí. Lo recibía, lo abría y era el mismo que se mandaba, no, que eres un agente de la KGB, ¿qué tal vas a trabajar ahora? Es una cosa, un cuento, ¿no? Y entonces él hacía planos y que para que los extraterrestres nos están invadiendo, nos van a invadir en un momento, entonces él tenía que hacer unos planos y entonces mandaba aquí y eso es un cuento y las crisis destruía todo. O sea, no la pasa nada bien las personas. Entonces después que lo iban a matar, entonces aparecía el tipo persecutorio. Las personas que creen que todo el tiempo le van a hacer daño, paranoides. Son cosas que hay que estudiar bien, ¿no? Hay que estudiar bien el delirio. Una de las características más funcionales, digo más funcionales, aunque es grave, pero que abunda mucho, digamos, en las personas narcisas, es el delirio de grandiosidad, ¿no? Creerse el mejor del mundo y de todo, y de todo. Entonces la persona siempre está hablando en función de eso. Por ejemplo, Donald Trump tiene un delirio de grandiosidad, ¿sí? No respeta la norma, no respeta lo que establecen los gobiernos, lo que establece el gobierno, lo que establecen digamos, los senadores de diferentes partidos, cuando una ley, no, no tiene que ver con eso. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando en Colombia. Está pasando en Colombia con nuestro presidente. Fenómeno preocupante. Y así están las ideas, los celotípicos son ideas delirantes también. Las celotipias son ideas delirantes, que le puede terminar causando daño a la persona. Entonces la persona no la pasa nada bien, no la pasa nada bien, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, es una creencia de gran repercusión, también afectiva, pero falsa, 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 falsa. Que se sostiene básicamente es por la presencia de un delirio, y los delirios pueden ser grandiosidad, los megalomaníacos también están dentro de los delirios. Por ejemplo, esas personas que senadores de la República, de izquierda, que hablan mucho, y uno los ve que están en el Senado y no han hecho ni una ley. Entonces uno dice, vaya, pero si es que le gusta, son megalomaníacos. Entonces, ni la izquierda ni la derecha. No veo en Colombia de verdad alguien que lleve el rumbo del país.
Porque el uno tiene un discurso muy bonito, pero uno dice, pero en el Senado no ha hecho nada, es más megalomaníaco que otra cosa. Y el otro tiene un delirio de grandiosidad que hace que el país no avance. Bueno, Profe, las ideas de tipo perjuicio también son ideas delirantes. sí, sí, señorita, Gracias. muy bien. Entonces hay personas que creen que le están haciendo un complot para quitarle la vida, que para no sé qué, que los familiares se mangualaron, que bueno, es un tema bastante complejo. Bueno, quedamos aquí entonces en los trastornos de origen orgánico, dejamos aquí y nos vemos la próxima clase Profe, y continuamos con esto. profe, una Hola, pequeña preguntita. señor. Eh, este tema de delirante yo lo he escuchado mucho en personas que lo hacen como, deja de delirar, como, ya se puede utilizar como jergas, podría decirse. Pero obviamente debe tener ciertas repercusiones para utilizarlo. No, Eh, bueno, el delirio, ¿dónde se ve el delirio? En los pacientes esquizofrénicos, en las pacientes que consumen sustancias psicoactivas, es donde se ve el delirio y algunos cuadros de intoxicaciones. Se ve el delirio, ¿sí? Digamos que eso a nivel clínico es donde más se ve. Pero, insisto, hay muchas personas con ideas que se esconden en la religión, en las religiones, que deliran que ellos son los únicos elegidos, que Dios va a venir por ellos. Y uno les dice, pero mira, la historia de Adán y Eva es un mito que también los mayas los tienen, pero que el hombre es hecho de barro, que también hay un mito de que no solamente había una mujer que era Eva, sino que hay otra, no recuerdo el nombre, hay el mito de otra mujer en las historias, que fue la segunda mujer de Adán. Ay, se me Era olvidó. Lilith, profe. Lili, eso. Gracias. Que entonces uno le habla sobre estas cosas, más que todo el éxodo, que hay muchas historias fantasiosas, ¿sí? Que entonces uno le explica a la persona, mira, que es que en la Biblia había un rey que se llamaba Constantino, ¿sí? Entonces Constantino es el que se le está saliendo el pueblo de las manos, ¿sí? Entonces él decide buscar a los escritores, a los escribas y a los sumos sacerdotes de la época para buscar la forma de apaciguar el pueblo, regular la conducta del pueblo, someterla sin que el pueblo se sintiera sometido, entonces unificar la religión con las leyes del gobierno de la época. Entonces hicieron un llamado, entonces buscaron los libros que no se contradecían. Entonces la Biblia la hizo este señor Constantino, o sea, fue el que se le ocurrió esa magnífica idea de tener los libros. Ahora, yo no estoy hablando de que las historias de la Biblia sean ciertas o no son ciertas, eso es otra cosa, ¿no? Estoy hablando desde que la Biblia creó, y entonces uno le cuenta esto a las personas, a los pentecostales, a los testigos de Jehová, a los católicos ortodoxos, entonces ellos no entienden eso y ellos, no, eso no es así, Dios te reprende en nombre del Señor, es un pecador, es un demonio. Sí, no se dan cuenta de que hay una posibilidad, no se abre, entonces es un tema delirante. Son datos para analizar, no son personas para analizar, datos para analizar. Entonces, uno le dice, mira, los Nuevos Testamentos fueron escritos 200 años después de la muerte, o 200 años después de la muerte de cada evangelista. Por ejemplo, los evangelios de San Juan, Pedro, Marcos, Lucas. O sea, yo hablo de esto con propiedad porque yo estuve un semestre en el seminario, o sea, quería ser seminarista, quería ser sacerdote. Bueno, entonces uno le explica a la persona que es que seguramente no fueron escritos por los evangelistas, sino por una persona que para que se tuviera en cuenta, escribió el nombre de los evangelistas, San Marcos, San Juan, ¿sí? San Lucas para que fuera creíble, porque en ese tiempo se hablaba de una persona específica, ¿no? Se hablaba en nombre de la persona para que la historia fuera creíble. Entonces mira que estos son datos de gran repercusión, y entonces uno a veces comienza a pensar, epa, hay un tema de delirio porque la persona no se da, digamos, ni siquiera la idea de escuchar, ¿sí? No estoy negando la asistencia de Dios, es otro cuento. Estoy hablando es de la recolección de la información. Bueno, eso es todo por hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde, los llene de bendiciones a todos. Recuerden el próximo trabajo, que el próximo trabajo, insisto, cualquier persona puede sustentarlo, pero
puedo yo saltar las preguntas como lo hice y puedo, eso va a tener en relación con la nota. Bueno, es eso.